soy Karen, una empleada de 25 años, y hace 6 meses, mi abuelo, quien me crió, falleció. Hoy es el día en que el abogado abrirá el testamento de mi abuelo, lo que me lleva a su casa junto con mi hermana, Susan. Susan, 4 años mayor que yo, es mi única familia desde que nuestros padres murieron en un accidente hace 20 años, criadas por nuestros abuelos. Enfrentamos la pérdida de nuestra abuela por enfermedad hace unos años, y la salud de nuestro abuelo había estado deteriorándose desde entonces. Preocupada por él, decidí vivir en un apartamento cerca de su casa, revisándolo regularmente. Ya eres una mujer adulta, no es apropiado seguir viniendo a casa, solía decirme mi abuelo alegremente, pero a pesar de sus palabras, seguí visitándolo. Un día, al llegar como de costumbre, descubrí a mi abuelo en dolor en la entrada. En un pánico, llamé a una ambulancia, pero él falleció repentinamente. ¿En qué estás soñando despierta? Al menos prepara un poco de té. Me sacó de mi ensueño la voz de mi hermana Susan. Cierto, el abogado llegará pronto, respondí, dirigiéndome a la cocina, mirando a Susan estirando las piernas en la alfombra y bostezando. Aún podía oler su fuerte perfume a distancia. Sigue siendo la misma de siempre, murmuré mientras colocaba la tetera en la estufa. Mi hermana siempre había sido egoísta. Se teñía el cabello en su adolescencia y salía con delincuentes. Exigía dinero sin trabajar, causando problemas que nuestros abuelos tenían que disculpar, dejándome a mí lidiar con las consecuencias. Como la tranquila, incluso ya adulta y sin un trabajo estable, vagaba trabajando a medio tiempo. Sabía que ella había estado pidiéndole dinero a nuestro abuelo en mi ausencia, encontrando la situación problemática. Si no fuera por la herencia, pensaba, interrumpida por el saludo formal de Susan al abogado que llegaba. Debe ser el abogado. Gracias por venir hoy, dijo con su voz aguda, apresurándose a unirse a ellos. Agradecí al abogado por su presencia, recordando sus amables ojos que reflejaban los de mi abuelo. La placa del abogado brillaba en su pecho mientras comenzábamos el proceso. Después de ofrecer incienso frente al retrato de mi abuelo, tomó un sorbo del té, marcando el comienzo de un capítulo significativo e incierto en nuestras vidas. Recuperé el testamento de mi abuelo, un documento que le había sido confiado mientras aún vivía. Su contenido reveló que mi hermana mayor, Susan, heredaría $20 millones en efectivo, mientras que yo, la hija menor, heredaría la casa y el terreno en el que se encontraba. Al escuchar esto, Susan estalló en carcajadas, encontrando gracioso que ella recibiera una suma sustancial mientras yo, la hermana menor y supuestamente más sencilla, solo heredaría una casa antigua. Es justo para alguien tan sencilla como tú, comentó de manera despectiva. Repliqué, señalando que no solo era la casa sino también el terreno. Ella desestimó el valor del terreno en una ubicación aparentemente indeseable, expresando una preferencia por el dinero en efectivo. No podía negar que me sentía un poco sorprendida, reconociendo que tal vez mi abuelo quería que yo protegiera su querida casa y terreno donde pasó su vida con mi abuela. Vaya, ¿una casa y un terreno? Eso está bastante impresionante, ¿no?, exclamó Brian, mi novio, al escuchar mi historia, sacudiendo la cabeza. Insinué que no era tan genial como parecía, dado que mi hermana heredaba 20 millones en efectivo. Más impresionante, diría yo, observé, sintiendo un vacío al verbalizarlo. Tratando de ser modesta, continué, aunque intentaba ser modesta, hermosa y ahora con dinero. Ella es la más mejor, comentó Brian insensiblemente, mirando hacia otro lado, dándose cuenta de su error. Añadió en tono de broma, tu comodidad significa más para mí que el dinero. Brian había sido mi novio desde que comencé a trabajar, y nos conocimos en un evento social. Aunque aún no me había propuesto matrimonio, había estado considerando la idea, y hoy era nuestra primera cita en un entorno diferente. Terminé compartiendo detalles sobre mi herencia con Brian, pensando que tal vez él se convertiría en mi esposo algún día. Poco sabía que terminaría arrepintiéndome de esto. Unos días después, al visitar la casa familiar que heredé, planeaba limpiar y ordenar las pertenencias de mi abuelo. La propiedad era grande, pero la casa era modesta. Contemplando la idea de mudarme y vivir aquí tranquilamente con un gato, consideraba la ausencia de pagos de alquiler a pesar de los posibles costos de mantenimiento por deterioro. Había estado trabajando duro y ahorrando, así que no debería ser un problema algún día, tal vez con Brian. Sintiendo vergüenza al pensarlo, sacudí la cabeza con fuerza y me remangué para comenzar a limpiar. Justo en ese momento, recibí una llamada y el nombre de mi hermana apareció en la pantalla de mi teléfono inteligente. Hola, Karen. ¿Divirtiéndote sola en esa casa vieja?, dijo mi hermana Susan, claramente intoxicada. Siempre tenía una forma única de alargar sus palabras, pero hoy era particularmente mala. Ya que estás bebiendo, ¿no?
aún es tarde. Suspiré y le respondí, estaba pensando en mudarme aquí eventualmente, esperando terminar la conversación rápidamente. ¿En serio? Yo estoy disfrutando de una suite en un hotel de lujo en este momento, dijo mi hermana, alzando la voz, sonando algo exagerada. ¿Adivina con quién estoy ahora? No tengo idea, respondí, encontrando la situación bastante aburrida. Es esa actitud la que hará que Brian te desprecie, comentó mi hermana. ¿Qué? Dije, atónita. La voz de Brian intervino de repente en la línea. La intervención repentina me desconcertó, y signos de interrogación mareantes aparecieron en mi cabeza. En ese momento, me resentí con mi imaginación. Ya se había formado un escenario perturbador en mi mente. Sorprendida, la voz malintencionada de mi hermana resonó. Desde que te lo presentaste, pensé que Brian era un buen partido. Continuó a presumir sobre cómo se había sentido atraída por Brian desde que lo presenté, cómo sabía dónde trabajaba por mi culpa y cómo se había acercado a él tan pronto como salió del trabajo. Él se mostró dispuesto cuando ella lo pidió, diciéndole que era cientos de veces más atractiva que yo. Escuché en silencio, atónita, incapaz de articular una palabra. Karen, lo siento mucho. La voz de Brian volvió a sonar. Dime que es un error. Intenté hablar, pero las palabras no salieron. Como hombre, tenía que aprovechar esta oportunidad. Me siento mal por ello, pero, vamos, es imposible resistirse a una mujer hermosa que tiene 20 millones de dólares, ¿verdad? La forma en que hablaba, como si me pidiera comprensión, drenó mis emociones, y sentí una sensación fría, como si mi sangre estuviera siendo drenada. ¿Sabes qué? No necesito a un hombre como tú, finalmente dije, y pude escuchar a mi hermana riendo a carcajadas al fondo. La voz en el teléfono volvió a ser la de mi hermana. Bueno, así están las cosas, y de ahora en adelante, no nos consideremos hermanas, ¿de acuerdo? No querría que vinieras a mí solo porque estás en bancarrota, añadió antes de colgar abruptamente. Abatida por las emociones, lo único que pude hacer fue llorar. Habían pasado 5 años desde aquella llamada fatídica, mientras me sentaba con un gato en el regazo, adormecida frente a mi laptop. El gato también dormía pacíficamente. Era mi día libre, pero aún quedaba algo de trabajo que había traído a casa. Oh no, esto no terminará el trabajo, pensé para mí misma, sintiéndome culpable, pero tenía que mover suavemente al gato de mi regazo. Justo cuando extendí la mano hacia mi laptop, mi teléfono empezó a sonar. Un número desconocido aparecía en la pantalla de mi teléfono inteligente. Pensando que podría ser algo relacionado con el trabajo, contesté la llamada sin sospechas. Hola, Karen, ¿cuánto tiempo sin verte? Inmediatamente supe quién era y me congelé. La forma distintiva de hablar era inconfundiblemente la de mi hermana. Eres tú, Karen, ¿verdad? Puedo decirlo solo por tu saludo inicial. Después de todo, soy tu hermana mayor. Han pasado 5 años, lo que debería hacer que Susan tuviera 34 años. Una sonrisa se formó en la esquina de mi boca al ver su forma inmutable de hablar. Sigues igual. Por cierto, llegué a casa y hay un hotel en pie. ¿Vendiste la casa? No es asunto tuyo. Oh, venga, es un hotel bastante grandioso, ¿no? Debes haber ganado una buena cantidad de dinero. Cansada, estaba a punto de colgar cuando ella comenzó a hablar sobre su situación actual. Según Susan, había malgastado la herencia en aproximadamente 2 años y ahora tenía una considerable cantidad de deuda. Incluso Brian, con quien aún estaba, parecía estar hundido en deudas. Me quedé sin palabras, honestamente, no me importaba en lo más mínimo. Así que préstame algo de dinero, solicitó Susan, gritando. Pero respondí con calma. Siempre me pregunté por qué el abuelo distribuyó su herencia de esa manera, pero en el día en que te llevaste a Brian y cortaste los lazos. Empecé a hablar lentamente, recordando hace 5 años cuando Brian rompió conmigo, dejándome destrozada. Después de llorar desconsoladamente, me senté aturdida en mi habitación, mirando al vacío. Soy una tonta, murmuré, y grandes lágrimas comenzaron a derramarse de nuevo. Mi mirada cayó sobre una pintura que había hecho de niña y que había regalado a mi abuelo. La había enmarcado y la había mantenido colgada con cariño. Me levanté tambaleándome y tomé la pintura. Abuelo, susurré mientras mis emociones se desbordaban y comencé a llorar. Recordé las notas que mi abuelo y yo solíamos intercambiar en la parte posterior de esa pintura, como un diario familiar. Sabiendo que iba a heredar la casa, probablemente pensó que encontraría esta nota. Me estremecí al pensar que podría haberla dejado sin notar. Alcancé una hoja de papel que había caído de la parte trasera del marco. La nota estaba fechada justo antes de que mi abuelo falleciera. Sabía que definitivamente notaste esta carta. Comenzaba, en este momento,
Probablemente te estés preguntando por qué distribuí mi herencia de esa manera. Leí en voz alta. Dinero en efectivo para ti, una hermana, y una casa antigua y terreno para ti. Puede parecer que favorecía a Susan, pero no es el caso. La carta reveló lo que me había estado molestando. A pesar de cualquier reclamo de favoritismo, quería dejar la mayor parte de mi herencia a ti, que me apoyaste hasta el final. Finalmente entendí el razonamiento detrás de la distribución y continué leyendo. Pero Susan no estaría satisfecha con una división regular. Esta niña, incluso como su abuelo, debo admitir que es terriblemente codiciosa. Exactamente, abuelo, susurré en acuerdo, aunque él no pudiera oírme. Ella incluso me quitó a mi novio. Eso es lo que quería decirle en mi corazón. Por eso lo arreglé de esta manera, continuó la carta. Mientras Susan puede parecer que recibió el mejor trato a primera vista, ella no prestará atención a tu parte. El valor de este terreno en nuestra área está aumentando continuamente debido al desarrollo urbano en curso. En el momento en que escribo esto, aún no vale 20 millones de dólares, pero su valor seguramente aumentará en el futuro. Puedes vivir aquí si estás apegada a él, o puedes venderlo cuando su valor suba lo suficiente para hacer una buena ganancia. Todo lo que quiero es que seas feliz. La carta del abuelo lo decía todo. Cuando terminé de leer, Susan chasqueó la lengua y dijo, bruja, viví en esa casa por un tiempo, pero cuando se asentó mi matrimonio, decidí vender la casa, tal como decía la carta del abuelo. El valor del terreno había subido lo suficiente de todos modos. Nunca te prestaré dinero. Pero luego, como si tuviera una buena idea, añadió, bueno, si quieres, puedo devolverte a Brian. Así ayudas a tu hermana. Es un buen trato, ¿verdad? En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Ya era suficiente. Has sido cuidada por mi abuelo, y aún así no has mostrado ni un atisbo de gratitud. Te desprecio por eso, y ya no eres mi hermana. Además, ya estoy casada. Solo necesito a Brian y ni siquiera quiero ver su cara. Quédate fuera de mi vida para siempre. Dije lo que necesitaba y colgué. Rápidamente configuré el bloqueo de llamadas, y mi gato en mi regazo estaba acurrucado en la cama. Rápidamente tomé a mi gato y dije, lo siento. Después de eso, parece que Susan contactó a Brian, y ambos irrumpieron en nuestra antigua casa. ¿Intentaron devolverme a Brian? Ahora hay un final respetable para eso, pero deben haber malinterpretado algo y estaban gritando que eran mis familiares, aunque acababa de vender el terreno y no tenía nada que ver con ello. Para esos dos, es simple, vendí el terreno y se construyó una posada. Deben haber pensado que yo era la dueña de la posada, por supuesto. El personal los reportó a la policía. Los dos fueron arrestados por destruir varios objetos en la posada. Además, se descubrió que habían cometido fraude matrimonial por dinero en el pasado. Parece que serán enviados a prisión juntos. También me interrogaron los policías, pero pude demostrar que no tenía ninguna participación rápidamente. Como estábamos distanciadas, me liberaron. Mi esposo, que vino a recogerme, y yo estábamos caminando por la estación cuando escuchamos gritos y volvimos la mirada. Allí estaban Susan y Brian, que se veían completamente diferentes. Afortunadamente, no nos notaron. Ambos tenían el cabello despeinado, la ropa desgastada y no se parecían en nada a las dos personas que recordaba, especialmente Susan, que nunca se saltaba su maquillaje y moda. Se veían aún más diferentes. Probablemente los estaban trasladando a otro lugar. Mientras miraba a los dos, llena de melancolía, mi esposo y yo nos miramos. Tomé la mano que él extendió, y salimos de la estación de policía. ¿Estás bien? Mi esposo, siempre preocupado, me miró con ojos gentiles. Estoy bien, te tengo a ti y a este pequeño. Toqué mi barriga bastante visible y sonreí de vuelta. Un nuevo miembro de nuestra familia está creciendo. El dinero es importante, pero hay algo aún más valioso. Eso es lo que quiero enseñarle a nuestro hijo con mi esposo a mi lado.